teológica javeriana. Él es un jesuita. El segundo tema es lo que podríamos llamar, ahora precisaré el título, la hermenéutica del carisma vicentino. Esta reflexión es una reflexión que entresaco yo de la Asamblea General de nosotros. Ahora voy a justificar por qué. Y entonces no tendría otra referencia fuera de esa. El tercer tema es lo que podríamos llamar una relectura. Ahora explicaré también el término hermenéutica y el término relectura para distinguirlos. Ese tema se inspira en el año de la vida consagrada y el jubileo de la misericordia. Y más concretamente en una conferencia que le escuché hace poco a Monseñor Rodríguez Carballo, que es el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en Jerusalén. Hizo la charla. Esa es una referencia que es útil, pero no voy a calcar, por supuesto, lo que él nos ha dicho. Y luego vienen unas pistas que también pueden ser parte, digamos, de la reflexión que ha ido haciendo la Congregación de la Misión sobre el carisma. En el artículo mío hay también una reflexión que se inspira en el padre Mesadri. Me imagino que ya está traducida a varios idiomas esa reflexión, pero lo escribió originalmente en italiano, seguramente en relación con el segundo punto. Entonces, 4 puntos. Don y dones del Espíritu Santo. Segundo, hermenéutica del carisma vicentino. Tercero, relectura del carisma en el contexto de la iglesia actual y pistas para la vivencia del carisma a la luz de estas reflexiones. Vamos a iniciar con el tema del don y los dones del Espíritu Santo. Es un intento bíblico. Esta parte es como la reflexión bíblica de esta ponencia que yo le había dado como título en un momento dado la teología del carisma en los tiempos actuales. Toda la reflexión, pero en realidad el título que aparece en el plegable está muy claro, está muy bien y de eso se trata. O sea, una hermenéutica o hermenéutica de un carisma, la intuición de San Vicente, cómo interpretarla, ese carisma, esa intuición quiero decir. Bien, los textos bíblicos se orientan al hablar de los carismas en 2 direcciones. Una dirección es en torno a lo que es el don fundamental del Espíritu Santo, que es común a todo cristiano. Y la otra dirección es hacia los dones particulares que después son llamados carismas e incluso ministerios en algunos casos. Ante todo hay que partir entonces de que una reflexión sobre el carisma tiene su punto de partida insustituible, determinante en el don fundamental del Espíritu Santo. En Juan 7:37 se dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había sido dado el Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Dice San Juan entonces que el don fundamental del Espíritu sigue a la muerte y a la exaltación del Señor. Es como el fruto máximo del misterio de Jesús, que confirma la calidad mesiánica de Jesús y que entonces al comunicar el Espíritu da cumplimiento a lo que decían las Escrituras. Ya lo habían dicho incluso desde antiguo. Ese don del Espíritu primero es dado a la comunidad apostólica, más concretamente a los 12, pero el Espíritu se desborda y va más allá del círculo apostólico
y se extiende a toda la comunidad que se bautiza. Eso es lo que ellos van viendo, van constatando e incluso se quedan sorprendidos. Son muchos los textos que hablan de que incluso ese espíritu está llegando también a los gentiles, no solamente a los judíos. Es un don que tiene que ver con la regeneración del que lo recibe para un nuevo nacimiento. Por eso el don fundamental del Espíritu lo recibimos todos en el bautismo. Todos somos poseedores del mismo Espíritu, de la misma familia trinitaria y con un legítimo derecho filial. Este es el punto de partida. Reflexionar sobre los carismas, como lo estamos haciendo nosotros estos días, es caer en la cuenta de que todos recibimos el don fundamental del Espíritu por el hecho de ser bautizados. Y entonces ese es el punto de partida, fundante, determinante. Ahora, pero los textos bíblicos y la historia de la primitiva comunidad cristiana va haciendo ver que existen dones particulares que van recibiendo algunas personas que siempre suponen, lo vuelvo y lo digo, el don fundamental del Espíritu. Y además que provienen de ese mismo Espíritu, son como una explicitación, una concretización de esa presencia del don fundamental. Y además, vuelvo y lo digo, están en función de la edificación de la comunidad. Los da el Espíritu para construir la comunidad. Aquí es donde aparece el término griego carisma, que quiere decir don gratuito, y que procede de la misma raíz charis o charis, que significa gracia. El carisma entonces es una gracia que se manifiesta de manera particular y incluso de manera colectiva en un momento dado. La palabra aparece 17 veces en el Nuevo Testamento para referirse a los dones particulares de gracia, que, vuelvo y lo digo, están en función de la misma comunidad, de la construcción de toda la comunidad cristiana. Vamos a mirar muy rápidamente lo que dice San Pablo. La doctrina sobre los carismas está concentrada en la primera carta a los Corintios y en los capítulos 12, 13 y 14. O sea, en un momento en el que la primitiva comunidad cristiana va desarrollándose. Como quien dice, esta reflexión de Pablo no es fruto de una teoría desde el escritorio, sino que es parte de la vida de la comunidad. Él la va haciendo en el transcurrir de la primitiva comunidad cristiana. En esos 3 capítulos él habla de 4 asuntos. Primero, el origen y la finalidad de los carismas. ¿De dónde provienen y para qué existen? Asenet, lee por favor del capítulo 12, los versículos 1 a 7. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Como tampoco nadie puede decir, Jesús es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa a todas las cosas en todo. Palabra de Dios. Repite el número 7, por favor, el versículo 7. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Muy bien, yo creo que ese versículo, no, perdón, ¿cómo lo llamamos? Si el versículo lo resume todo, que se da por obra del Espíritu un carisma o el otro, y que todo está en función de la comunidad. Esa es una afirmación muy profunda y muy determinante. O sea, los carismas proceden del Espíritu. Y una primera certeza de la autenticidad de un carisma y de su procedencia es la confesión en Jesús. Puesto que, como lo dice San Pablo, una tal confesión no puede hacerse sino por virtud del Espíritu. Y que son muchos los carismas, son diversos, pero todos provienen del mismo Espíritu. Y todos, además, tienen como finalidad el provecho común. Esto no solamente aparece en estos versículos, sino en varias otras partes donde San Pablo hace resumen de los carismas, y también San Pedro, como por ejemplo en su primera carta en el capítulo 4. Es muy sencillo, pero muy importante. Los carismas, que son diversos, están marcados por la unidad, porque provienen del mismo Espíritu y porque además están en función de la construcción de la unidad de la Iglesia. Luego, en el mismo capítulo, versículos 8 a 31, él profundiza esa pluralidad de los carismas y los va relacionando con la unidad. Es muy bella la comparación que él hace con el cuerpo, haciendo ver que el cuerpo tiene diversos miembros y que cada uno de ellos no es independiente. La vitalidad de cada miembro, de cada carisma dentro del cuerpo, depende de la relación con ese cuerpo. San Pablo, entonces, prácticamente está diciendo hasta este momento dos cosas: que los carismas producen la diversidad, a él le encanta la diversidad en la Iglesia, pero que la diversidad de ninguna manera puede herir la unidad de la Iglesia. Bien, podríamos como profundizar en la progresividad de la reflexión que él hace, que yo insinué hace un momento, porque él habla de dones, los que tienen diversas personas en la comunidad. Claro que se podría decir que todos tenemos esos dones, unos o los otros. Como quien dice, el Espíritu, además del don fundamental de su presencia, nos regala dones. Pero esos dones se reconocen como carismas cuando se ponen al servicio de la comunidad y cuando la comunidad los reconoce como tales. También es bien importante esto, la comunidad eclesial. Y algunos de esos dones que son reconocidos y vividos como carismas llegan a otro momento de reconocimiento, que es la ordenación. Son los ministerios ordenados del diácono, del presbítero y del obispo. Bien, de esta manera, además del don fundamental del Espíritu Santo, vuelvo y lo digo, que es un don personal, tendríamos que descubrir otras consecuencias, digámoslo así, de la inmediatez del don del Espíritu, que son las virtudes teologales, y que Pablo reconoce como carismas: la fe, la esperanza y la caridad. Me parece que es bueno que leamos el capítulo 13 sobre lo que él nos dice al respecto, porque él jerarquiza los carismas. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retine.
Aunque tuviera don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Que repartiera todos mis bienes, entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Ser de hombre, de que todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. La caridad, entonces, es el alma, como expresión del espíritu, de los carismas, de su diversidad y de su unidad. Es la caridad incluso la que va reclamando que en la vivencia de los carismas pasemos de ser niños a ser adultos, que nos formemos y que formemos para la vivencia carismática. Bien, podemos continuar en el sentido de la regulación que él plantea después en el capítulo 13 en el 14, perdón, sobre la regulación, sobre la organización de los carismas, pero creo que podríamos dejar eso un momento de lectura un poco más profunda. ¿Qué pasa entonces? Que San Pablo, en la vivencia de la primitiva comunidad cristiana, nos da unos puntos de referencia fundamentales. ¿De qué manera ellos están determinando la vivencia de los carismas hoy en la Iglesia? Y más particularmente la vivencia de nuestro carisma vicentino. Hay que reconocer el carácter de primariedad del carisma en la congregación de la misión. Primariedad del carisma en cuanto a la raíz fundante, incluso históricamente. Pero cuando hablo de primariedad, es una palabra que voy a utilizar también más adelante, estamos diciendo de una responsabilidad que la congregación de la misión tiene con respecto a todos los que reciben el carisma. Y una primariedad, como lo explica San Pablo, en función de la unidad. Porque en la mayoría de los miembros de la congregación de la misión, el carisma vicentino está abrazado con la orden del sacerdocio. Y vuelvo y digo, eso es de un carácter ministerial, o sea, de un carácter servidor. Por eso la Asamblea General de la Congregación, que se celebró en Chicago exactamente el año pasado, se dedicó a la hermenéutica, a la interpretación del carisma para los tiempos actuales. Hermenéutica quiere decir interpretación, teniendo en cuenta como dos extremos, el origen, cómo se puede entender el carisma vicentino en el origen del carisma y cómo hay que entenderlo en los tiempos actuales. Es como un esfuerzo por hacer que la vitalidad del carisma venga a los tiempos de hoy, de tal manera que no nos quedemos como en una arqueología, y también a que la reflexión que hagamos hoy tenga raíces. Eso es lo que intentó la Asamblea General. Entonces yo ahora les propongo un resumen de esa interpretación o de esa hermenéutica que hizo la Asamblea General de la Congregación de la Misión, como un servicio que es parte del don
que hemos recibido nosotros y de la tarea que tenemos de ayudar a toda la familia vicentina a reflexionar en estos temas. Allí nosotros propusimos tres focos para la reflexión. El primero es Jesucristo, regla de la misión. El segundo son los pobres, entendidos como hermanos y maestros. Y el tercero es el carisma vicentino y la familia al servicio del reino. Por supuesto, en la iglesia de hoy. ¿Qué hay detrás de esta trilogía hermenéutica? Algo que dice el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini. Y es que al recibir un carisma, el fundador o la fundadora adquieren como una capacidad para interpretar el Evangelio. La interpretación que ellos hacen del Evangelio se convierte en norma de vida y sigue siendo una página abierta de la palabra de Dios, dice el Papa. San Vicente se demoró 30 años para escribir las reglas comunes. Allí él hace una lectura del Evangelio desde el carisma y la entrega a la familia vicentina, comenzando por la Congregación de la Misión, como una lectura específica del Evangelio y por lo mismo como una regla de vida. Así lo llamaba en las reglas comunes. Entonces de allí se entresacan algunos elementos de esta reflexión, sobre todo el primero: Jesucristo es la regla de la misión. Una hermenéutica del carisma, en los dos sentidos en que acabo de explicar, tendrá que tener en cuenta este referente de la centralidad de Cristo. Allí se han planteado tres convicciones. Llamo convicciones a esta hermenéutica del carisma, como quien dice, principios de los que nosotros nos debemos apropiar hoy. La adhesión a Cristo, que es lo que sostiene nuestra identidad y expresa su autenticidad. Solo en la medida en que nos revistamos del Espíritu de Cristo como discípulos suyos para anunciarlo como misioneros en la evangelización de los pobres, nosotros nos identificamos y nuestra identificación resulta ser auténtica, verdadera, veraz. La segunda convicción es que este seguimiento de Cristo, que tiene como punto de partida su contemplación en la palabra, es lo que nos lleva a verlo en los pobres. Cristo es el rostro de la palabra y el rostro de Cristo son los pobres. Solamente el vicentino, la vicentina, que se ancle en la escucha de la palabra, puede convertirse en su heraldo. No nos engañemos. Aquí está latente el concepto del discipulado misionero de Aparecida, que es muy propio del carisma. En lo que San Vicente dice sobre el revestimiento de Cristo, hay una invitación a seguir a Cristo, incluso geográficamente como lo pintan los evangelios, para identificarse con Él, a fin de poderlo anunciar a los demás. El Papa Francisco ha dicho que no hay que separar como compartimentos esas dos dinámicas, que no debemos hablar de discípulos y misioneros, sino de discípulos misioneros o de discipulado misionero. Y la tercera convicción es que Jesucristo, evangelizador y servidor de los pobres, es nuestro centro. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el modelo de nuestra identidad. Él es el modelo de nuestro compromiso. Él es el contenido de nuestra predicación. Él es el motivo de nuestra pasión por los pobres. Y Él es el camino de nuestra conversión hacia los pobres. Él es el motivo. Cristo. Y
solamente Cristo. Todo lo demás es relativo en función de Cristo. Tiene una importancia secundaria. Y si tiene una importancia es porque está en relación con esa centralidad de Cristo. Después viene el segundo bloque de convicciones que tienen que ver con los pobres reconocidos como hermanos y maestros. Podríamos decir que la Asamblea General, inspirándose en el número 107 de la Verbum Domini de Benedicto XVI, insiste en que la Sagrada Escritura manifiesta la predilección por los pobres y la constatación o constata que Dios ama a los que aman a los pobres. ¿Por qué? Precisamente por la predilección de Él por los pobres. Y que en la Sagrada Escritura se nos recuerda que los pobres viven necesitados de pan, pero también de palabras de vida. Y la Sagrada Escritura nos muestra a un maestro que no solamente fue pobre, sino que vivió al lado de los pobres. Aquí está concentrada todo eso que hemos llamado en los últimos tiempos antropología del pobre. Esa es la primera convicción. La segunda es del Papa Benedicto XVI también. Los pobres son un lugar teológico. Ellos hacen parte de la teología de Cristo, porque hacen presente a Cristo en la iglesia y en el mundo y nos acercan a Él. Entonces, con nuestro acercamiento y nuestro servicio a los pobres, nos encontramos con Cristo. Y así dinamizamos nuestra espiritualidad y también nuestra acción misionera, que siempre tendrá que ser contemplativa. Los pobres son un lugar teológico. Ellos nos acercan a Cristo y el acercamiento a Cristo arrastra la cercanía de los pobres. La segunda convicción es la que acabo de explicar, ¿no es cierto? Sí, padre. Sí, la tercera es la conversión de San Vicente a los pobres. San Vicente se convirtió a los pobres y allí encontró la conversión a Cristo. No podemos como distanciar los dos elementos. No se puede demostrar que primero se convirtió a Cristo y después a los pobres, o que primero se convirtió a los pobres y después a Cristo. Es un dinamismo espiritual y apostólico que va abrazado y que definió su identificación con Cristo y además originó el carisma, en el sentido en que lo desató. El Papa Francisco dice en la Carta Apostólica sobre el año de la vida consagrada que hay que recuperar la chispa del carisma con una mirada agradecida del pasado. La chispa del carisma está en la conversión de San Vicente al pobre y al mismo tiempo a Cristo. Una conversión que hoy tenemos que vivirla a la luz del documento de Aparecida, de manera personal, de manera comunitaria, de manera pastoral y de manera estructural también. Cuarta convicción acerca del contacto directo con los pobres, que no solamente nos acerca a Cristo, sino que nos permite dejarnos evangelizar por ellos. El movimiento es dialéctico, de aquí para allá y de allá para acá. De manera que además de evangelizarlos y de servirlos, debemos tratarlos, no solo como nuestros amos y señores, o nuestro peso y nuestro dolor, sino como hermanos y maestros. Y por eso hay que compartir nuestra vida con ellos. Como dice Aparecida, y lo dice el Papa también en la Verbum Domini, dedicarles tiempo, aprender de su simplicidad para vivir, su creatividad para encontrar soluciones, su solidaridad para compartir lo poco que tienen,
su confianza en Dios. Carisma y chorrea antropología del pobre. Esta cuarta convicción tiene que ver entonces con lo que significan para nosotros los pobres y con aquello que se está diciendo de los pobres como hermanos y además como maestros. A propósito, aquí habría que decir lo que yo en algunas otras ocasiones he recordado. Con el concilio la iglesia se hizo vicentina. Lo dijo Monseñor Tulio Botero Salazar en la fiesta de San Vicente de Paúl de 1966 en Cepavi. Con el concilio la iglesia se hizo vicentina. Y en esto que estamos compartiendo ahora hay doctrina de la iglesia, sobre todo en el documento de Aparecida y en la Evangelii Gaudium de Benedicto XVI, del Papa Francisco. Quinta convicción, lo dijimos en la Asamblea General, con el Papa Francisco soñamos con una iglesia pobre y para los pobres. Y yo recuerdo cuando la presidencia de la CLAD tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, que después se hizo muy famosa, porque los medios lograron hacerse al contenido de ese diálogo, que era un diálogo muy confidencial. Yo le dije al Papa: Santo Padre, nosotros en América Latina no solamente hablamos del sueño de una iglesia pobre y para los pobres, sino de una iglesia con los pobres, como los pobres y de los pobres. El Papa me miró silencioso y me dijo: tiene toda la razón, no lo había pensado. Es la manera como la vida consagrada de América Latina se anticipó incluso a esa expresión tan propia del Papa y la concretiza. De manera que nuestro carisma, entendido como lo hemos explicado y como lo han reflexionado ustedes estos días, nos mueve a ser parte de una iglesia que intenta ser pobre para los pobres, como los pobres con los pobres. Eso hay que reconocerlo. De los más grandes y formidables avances de la iglesia después del concilio es precisamente este tema. Es extraordinario lo que se podría decir en ese sentido y el ejemplo que nos han dado los papas en este sentido, que mueren con un testamento que solamente es espiritual, como el del Papa Pablo VI o el del Papa Juan Pablo II. No tienen bienes que tengan que repartir. Sexta convicción, muy al sabor de la Laudato Si, el valor de toda criatura, que está ligado a su interconexión ecológica, es el término preciso. ¿Por qué? Porque cuando esta es violentada, esa interconexión, la tierra gime y sufre dolores de parto. Y, lo dice el Papa, los más perjudicados son los pobres. No podemos ser ajenos a este aspecto que se está redescubriendo. La suerte de los pobres tiene mucho que ver con la ecología. Bien, yo veo que el tiempo apremia y entonces salto al tercer bloque: carisma y familia vicentina al servicio del reino en la iglesia. Este sí tiene más convicciones, por lo que me permitiré prácticamente enumerar las 14 convicciones. La primera convicción es que el carisma vicentino, en relación con los signos de los tiempos, tiene que despertar a la internacionalidad, la interculturalidad, la globalización, la colaboración. Es lo que estamos viviendo aquí en este encuentro, incluso desde el punto de vista internacional. La segunda convicción es que somos esencialmente misioneros. Como San Vicente nos fundó sobre el espíritu antes que sobre la regla, y que somos enviados como comunidad, como los primeros discípulos, a comunicar una experiencia de Dios con un estilo de vida y comunión con la organización, etc.
Tercera convicción, el carisma respira con los dos pulmones de la evangelización y de la caridad. Unos sirven a los pobres, otros evangelizan a los pobres. No, hay que servir a los pobres evangelizándolos y hay que evangelizar a los pobres sirviéndoles. La cuarta convicción es que, de acuerdo con la espiritualidad del fundador de Santa Luisa, de los fundadores, porque ha habido varios, el compromiso misionero es contemplativo. Hay de un servicio funcional. Decíamos, señor Jorge García, los sacerdotes funcionarios, oigan lo atrevido, los sacerdotes funcionarios le hacen más mal a la iglesia que los sacerdotes pedófilos. Así nos lo dijo él en un retiro espiritual que hacíamos en Villapaúl, entró al oratorio, nos dio un saludo y nos dijo eso. Hay de un servicio vicentino de funcionarios que no sea espíritu contemplativo al mismo tiempo. Quinta convicción, la ida hacia las periferias. Hay que salir y ser los abanderados de la iglesia en ese sentido. Se me escapa el nombre de este famoso teólogo que hace un análisis de Aparecida y dice que Aparecida puede tener una vigencia de 100 años si entendemos la llamada misionera, y pone como ejemplo a la Congregación de la Misión. Habla de cómo la salida misionera de la iglesia, aunque no utilizó esa palabra, la dimensión misionera, implica la formación sobre todo del clero, y entonces pone a la Congregación de la Misión como haciéndonos ver que debemos ser abanderados de la propuesta de Aparecida en ese sentido misionero. Séptima convicción. Sexta. Primera, la internacionalidad, interculturalidad, etc. Segundo, la función misionera. Tercero, la evangelización y el servicio. Cuarto, el compromiso contemplativo. Quinto, la salida hacia las periferias. Sexta, entonces, nueva evangelización y salida misionera. Es muy parecida, pero es distinta. Séptima, la predicación y el sacramento de la reconciliación, que están en el origen mismo del carisma, como lo hemos estudiado en esas dos fechas fundacionales. Octava convicción, las virtudes propias. Evangelizamos con nuestro estilo de vida y estilo de acción, dice también Aparecida. Novena, nuestras constituciones contienen un llamado específico a la santidad. Las constituciones de cada una de las ramas, en algunos casos las llamamos estatutos, pero se trata del mismo elemento fundante de la regla de vida. Décima convicción, la multiculturalidad, que necesita, como lo dice aquella convicción que ya he mencionado, de aterrizar el carisma en las culturas, pero también de reconocer que el carisma hay que vivirlo por su carácter global, multiculturalmente, interculturalmente. Décima convicción. 11 ya. Muy bien. El patrimonio del carisma son nuestros hermanos y nuestras hermanas vicentinos. Ese es el patrimonio. Tenemos que tener misioneros, porque si no, ¿dónde se queda el carisma? Eso lo decían ayer. La charla, la plenaria de ayer de la mañana me pareció extraordinariamente rica. Muy interesante todo lo que allí se dijo, y allí se mencionaron las vocaciones. Duodécima convicción, la actualidad del carisma en los tiempos de la iglesia. Décima tercera, el sacramento de la confesión. Y décima cuarta, a ver,
La novena, las constituciones propias. La décima, la multiculturalidad. La undécima, las personas. El carisma, los hermanos. 11, la 12, la actualidad actualidad. del carisma. La 13, el sacramento de la confesión. Y la 14 es que el carisma nació entre los laicos. Y que por lo mismo hay que reconocerlos a ellos como depositarios del carisma. Bien. El tercer punto es la relectura. En realidad esta hermenéutica como interpretación se hizo en el contexto todavía del año de la vida consagrada, que se prolonga un poco, digámoslo así, pero más precisamente en el jubileo de la misericordia, al que nos convocó el Papa Francisco. Entonces, esta relectura o interpretación que acabo de hacer es la que hace la comunidad para la familia vicentina. En cambio, esta otra, la número 3, es la relectura que se hace a nivel de la iglesia, del mismo contexto, ¿no? La iglesia está muy inquieta y yo no sabía si esto lo debía comentar aquí o no. Y me dijo un cohermano que no, que lo comentara, que me dejara llevar por el soplo del Espíritu. Estoy como introduciendo una cosa como por muy tremendista. ¿Por qué? Porque hoy se están cuestionando mucho a los fundadores y no tanto a los carismas. Y porque la iglesia ha decantado todo esto diciendo que lo que la iglesia aprueba son los carismas y no a la persona de los fundadores. A no ser que se trate, como en el caso de nosotros, de fundadores que fueron santos. Pero es que hemos vivido la experiencia. Yo estuve trabajando con la CLAR en los últimos años y a mí me impactó mucho lo que pasó con el fundador de los legionarios, que tenía una incoherencia de vida aterradora, una situación no solamente de pecado, sino de esquizofrenia, de enfermedad. Y los ejemplos que se dan o concretos son enormes. Y por eso me sentí movido a compartirlo, entre comillas, escandalosamente. Es muy seria la problemática, es muy complicado. Y entonces, por eso la Iglesia ha dicho que hay que darle primariedad al carisma en relación con cualquier familia dentro de la iglesia. O sea, el primer elemento de la relectura es la pertenencia primaria al carisma. Y yo me he encontrado con que esto está presente en el seminario. Yo no he visto una conferencia centrada en San Vicente o en Santa Luisa. ¿No es cierto que no? ¿O sí? No. Eso me ha llamado mucho la atención. La familia vicentina se ha adelantado porque hay más referencia al fundador que al carisma en muchos casos. Y la iglesia está insistiendo que lo que la iglesia aprueba es el carisma, no aprueba a los fundadores, por estos problemas que han pasado. De estas comunidades, una se redimió, otra comunidad fue cancelada, con la expresa prohibición al fundador de no intentar nunca más en su vida fundar. Y otra está bajo lo que se llama un comisariato pontificio. Monseñor Carballo nos contaba que hoy hay muchos comisariatos pontificios. Conozco a una hija de la Caridad que fue consejera general hasta hace poco, Sor Rosa María Napolitano, que es comisaria pontificia de una comunidad que está extendida prácticamente por todo el mundo. Acaba de venir el Brasil a esa función por este tipo de problemas. Y si se quisiera, se pueden precisar cuáles son los problemas, no solamente con cuestiones afectivas, sino con cuestiones de dinero. Bien, entonces, pertenencia primaria al carisma desde el don fundamental del bautismo como hijos de la iglesia, en la particularidad de cada rama. Hay que avivar el bautismo, porque ante todo hemos recibido el don fundamental del Espíritu. Otro elemento de esta actualización
es la trilogía del jubileo de este cuarto centenario que, inspirándose en la vida consagrada, la Iglesia ha insistido mucho en que el año de la vida consagrada no terminó. Hay que seguir viviéndolo, mirar con gratitud el pasado para recuperar la memoria y avivar la profecía. Vivir con pasión el presente para relacionar la pasión con el Evangelio y abrazar con esperanza el futuro para relacionar la esperanza con la alegría. En tercer lugar, en esta actualización del carisma en estos tiempos, podríamos hablar como de unos binomios. Por ejemplo, el del servicio y la consagración. El de la vida fraterna y la misión. El de la autoridad y la obediencia. El de la espiritualidad y el empeño. Con unos desafíos, por ejemplo, dar vigor, o sea, más vida y más consagración sobre lo esencial, sobre el Evangelio. Formar comunidades que sean focos de evangelización, el puntum dolens, el problema grave hoy de la crisis es la vida comunitaria, las relaciones. ¿Cómo nos estamos destruyendo? Qué triste es eso. Una profunda y viva responsabilidad que nos lleve a considerarnos hijos del cielo e hijos de la tierra. Bueno, me dijeron que tenía que dar un ratico para resonancias. A ver, tienen la palabra ustedes. Resonancias.